Mañana 54 minutos, dejo este tema. Te contábamos que Alberto Balestrini, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvo un accidente cerebrovascular. Nos preguntábamos qué era un accidente cerebrovascular. Yo hoy te explicaba más o menos rápidamente que se trata de una interrupción en el suministro de sangre al cerebro y con las consecuencias de que no se puede oxigenar. Estoy en comunicación con el doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo, director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires, para que nos cuente de qué se trata esto. Doctor, ¿cómo le va? Alejandro Rial lo saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Alejandro? Bien, la verdad preocupado porque veo últimamente mucho esta sigla, ¿no? El ACV, que es el accidente cerebrovascular, y que dicen que tiene posibilidad de prevenirse. ¿Qué es primero un accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular, que también se lo conoce con el nombre de stroke, apoplejía, ataque cerebral o derrame, es la interrupción realmente, como usted decía, del suministro de sangre arterial, de sangre con oxígeno y con glucosa, o sea, con azúcar que llega a las neuronas. Las neuronas, sin ese suministro de 1 litro de sangre por minuto, no pueden vivir. ¿Y cómo llega esto a nuestra cabeza? A través de 4 arterias, las 2 arterias carótidas y las 2 arterias vertebrales. Sí. En algún momento del trayecto, sea a nivel de estas grandes arterias o sea a nivel de arterias más pequeñas, el suministro puede interrumpirse de 2 maneras. La manera número 1 es que la arteria se tape y ahí se genera un infarto cerebral, como una lesión seca, Sí. parecido a lo que ocurre en el corazón, que puede ser por trombosis cuando directamente la arteria en el lugar se tapa, o puede ser como una embolia, que es cuando viene viajando algo no miscible con la sangre, viene de una arteria más grande y se termina enclavando en una arteria más chiquita. Pero la segunda forma a través de la cual se interrumpe el suministro es cuando una arteria se rompe y sangra. Y esto es muy complicado porque se desparrama por todo el parénquima cerebral, por decirlo así, la sangre, que provoca daño porque obviamente no hay sangre oxigenada y con glucosa que esté alimentando ordenadamente a las neuronas. Pero por otro lado, porque esto provoca daño en el tejido, en la malla neuronal. Sí. Así que tenemos básicamente 2 episodios, 2 escenarios distintos. El accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. Y esto es muy frecuente en la población general. Lo que hay que hacer es cuidar las arterias de los factores de riesgo. Ahora, cuando uno dice cuidar las arterias de los factores de riesgo, ¿qué debería hacer uno? O sea, ¿qué es lo que produce? Ya sabemos cuál es la consecuencia y cuál es el punto en el cual se llega a esto, ¿no? A un accidente cerebrovascular. Ahora, ¿qué se puede hacer para prevenirlo? Y para prevenir tenemos, lo más fácil sería prevenirlo realmente antes que se generen los fenómenos de aterosclerosis o de desgaste de las arterias. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? La hipertensión arterial es un factor muy grave. Cada vez los médicos y los cardiólogos afortunadamente están más estrictos con esto y buscan valores más normales en la población general, con lo cual se previene mejor el cuadro. Las enfermedades cardíacas, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo es muy complicado también para las arterias, porque no solamente genera el tabaquismo lo que todo el mundo conoce a nivel respiratorio, no, el tabaquismo de aterosclerosis, el alcoholismo, también niveles de homocisteína alto en sangre. Obviamente el estrés a veces se expresa modificando estos factores de riesgo y también genera estos episodios. Y el sedentarismo, el no hacer una actividad física ordenada y programada de por lo menos 3 veces por semana. Pero también hay otra manera de prevenir donde uno ya está un poco más encima de los cuadros. O sea, si uno tiene una debilidad súbita o un entumecimiento de un brazo, de la pierna, de la cara, o un súbito trastorno visual, o un súbito trastorno del habla, o un dolor de cabeza medio raro, no habitual, uno tiene que rápidamente consultar con el médico especialista o con su médico de confianza, porque puede ser una llamada de atención, puede ser un accidente cerebrovascular transitorio que nos permite prevenir el accidente cerebrovascular definitivo. Y hay gente, por ejemplo, que tiene algún problema así como como alguna dificultad en el habla y que es transitorio y se le pasa y lo deja pasar y sigue su vida normal sin hacer ninguna consulta al médico.
Claro, porque usted sabe que la tercera parte, por lo menos, de los accidentes cerebrovasculares transitorios se terminan consolidando en uno definitivo. Y si uno actúa antes de tiempo, lo puede pedir. Eso es lo más interesante. Bueno, la verdad que es importantísimo tener en cuenta todo este detalle, ¿no? Que esto se puede prevenir y que un caso como este de una persona tan conocida como el vicegobernador, como Alberto Balestrini, es lamentable que haya sufrido este accidente cerebrovascular. Ahora, las consecuencias pueden ser tremendas, ¿no? Porque cuando hay una parte del cerebro que no quede irrigada puede tener secuelas permanentes. Y hay dos cosas que juegan en la secuela. Una, el lugar, porque hay lugares del cerebro que son más mudos, digamos, tienen menos expresión clínica, son sectores del cerebro que tienen menos responsabilidad sus circuitos en lo que hace a la vida diaria. Si uno tiene una lesión muy chiquitita, justo en el área del lenguaje, que está en el hemisferio cerebral izquierdo, y uno la verdad que va a tener una complicación importante en su vida. Sí. Pero uno puede tener esa misma lesión chiquitita en otro lugar del cerebro y tener muy poca manifestación. Y por otro lado, otro factor no es la ubicación, sino ya en sí el volumen de la lesión. Claro. Porque si uno tiene una lesión a nivel de una arteria carótida interna de forma completa, uno pierde prácticamente todo un hemisferio cerebral, o si uno tiene una lesión de toda la arteria cerebral media, va a perder como mínimo un tercio de un hemisferio cerebral, y eso, por más que esté ubicado donde esté ubicado, siempre va a dar una secuela muy importante, y uno ya se imagina a esos pacientes hemipléjicos, o sea, con una parálisis de la mitad del cuerpo, y muchas veces afásicos, o sea, sin lenguaje, ¿verdad? Claro, imposibilitado de las estructuras del lenguaje. Imposibilitado de hablar, o sea, con la construcción del lenguaje a nivel mental, pero no pudiendo ponerlo en palabras. No, incluso en general los problemas del lenguaje, las afasias neurológicas, sí, no solamente es el lenguaje externo, es el lenguaje interno el lenguaje con el cual uno piensa, o sea, uno piensa en cierto sentido con palabras, y claro, si uno no tiene esas palabras para pensar, entra como en un cuadro de confusión muy importante. En síntesis, uno se transforma en un paciente una persona no autoválida. Ahora, es lo más problemático. A mí me llama la atención, ¿no? Porque lo escucho con todas las posibilidades y todas las probabilidades que hay de quedar en estas condiciones que usted plantea, y digo, ¿cómo se le presta tanta atención al infarto cardíaco y no a este accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Por qué se le presta tanta atención al tema cardíaco y no tanto a este? Y este es tremendo. Bueno, de a poco esto viene creciendo y se va tomando más conciencia. Y no solamente tenemos estos dos niveles de prevención, uno más alejado y otro más inmediato, sino que tenemos uno, digamos, súper inmediato, que es cuando el paciente sufre el episodio. Si es una arteria que ya se tapó, uno tiene un plazo de aproximadamente 6 horas para usar un producto que la destapa. Lo que pasa es que uno tiene solamente 6 horas desde claro, que empezó hasta que está destapando la arteria. Son sustancias trombolíticas que disuelven el trombo. Y por eso es que se están creando, así como hay, bueno, claro, una terapia intensiva y una unidad coronaria, que es una terapia intensiva especializada en lo cardiológico, hay unidades de neurointensivismo especializadas en lo neurológico. Doctor, clarísimo, le agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros, y le mando un abrazo por todas estas aclaraciones. Bueno, muchas gracias y saludos, por supuesto, a todos los oyentes y televidentes. Bueno, que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, que le vaya muy bien. 8 de la mañana, 3 minutos. Bueno, tremendo, ¿no? Pero todo lo que decía el doctor es clarísimo, se puede prevenir. Ahora en un ratito seguimos hablando sobre esto, me voy a ver primero las principales noticias del día.